Oye, ¿hasta cuándo piensas quedarte aquí? Lárgate de esta casa de una buena vez, parásito. El grito ensordecedor de Carlos resonó en la enorme sala. Hoy se cumple exactamente una semana desde que firmamos los papeles del divorcio. Estamos en una mansión de Lomas de Chapultepec, una casa que cualquiera envidiaría. Sobre la costosa alfombra de diseño, mi exmarido Carlos tenía el rostro rojo por la furia. Detrás de él, su madre, doña Carmen, y su hermana menor, Daniela, me miraban. Sus miradas eran frías, como si estuvieran viendo basura en la calle. Con esa sola frase de Carlos, el ambiente de la habitación se congeló. Sin embargo, yo no respondí absolutamente nada. Sentada profundamente en el sofá de piel, simplemente di un sorbo a mi café de olla caliente. Esa actitud mía parecía irritar aún más a Carlos y a su familia. Pero en este momento, esta familia que se pavoneaba frente a mí con tanta arrogancia, no tenía idea. No imaginaban que, en unas pocas decenas de minutos, sentirían el mayor arrepentimiento de sus vidas, y que el peso de la ley y el destino los arrojaría a la calle. Oye, ¿me estás escuchando, Ana? Soy un hombre de negocios ocupado. No tengo tiempo para lidiar eternamente con una mujer como tú. Carlos se aflojó bruscamente la corbata de su traje a la medida mientras me fulminaba con la mirada. Carlos cumple 50 años este año, pero gracias al gimnasio luce bastante joven. Sin embargo, en su rostro flotaba una arrogancia imposible de ocultar, un feo complejo de superioridad al mirarme por encima del hombro. El juez ya dictó la sentencia de divorcio. Tú aceptaste no pedir pensión. Ya no eres parte de esta familia. Eres una completa desconocida. Entonces, ¿por qué sigues instalada en mi casa? Mi casa. Carlos enfatizó esas palabras varias veces. Señaló el brillante candelabro de cristal que colgaba del techo de doble altura y soltó una risa burlona. Esta casa, entiéndelo bien, es mi castillo. La construí con el dinero que gané trabajando como un burro. No es un lugar para que viva una ama de casa inútil que ni siquiera trabaja como tú. Haciendo eco a las palabras de Carlos, mi ex-suegra, doña Carmen, suspiró de forma exagerada. De verdad, tu descaro no tiene límites. No te aproveches solo porque mi hijo Carlos es demasiado bueno. Para empezar, tú nunca fuiste digna de esta casa. Tu comida no tiene sazón. Limpias pésimo y siempre dejas polvo. Y por si fuera poco... Doña Carmen hizo una pausa, me miró de arriba a abajo y esbozó una sonrisa cruel. Fuiste un producto defectuoso que ni siquiera pudo darle un heredero. Es natural que Carlos busque una esposa nueva, joven y preparada. Así que haz tus maletas y lárgate de una vez. Esas palabras me dieron una punzada en el fondo del pecho. Llevábamos 20 años de casados y yo me había entregado por completo a esta familia. Cuidé de los caprichos de mi ex-suegra, soporté los gastos desmedidos de mi cuñada y apoyé incondicionalmente a Carlos, que solo pensaba en el trabajo y descuidaba el hogar. Es cierto que no pudimos tener hijos, pero no tenían ningún derecho a llamarme producto defectuoso por eso. Mi mamá tiene toda la razón, intervino Daniela con voz chillona. Llevaba puesto un vestido de diseñador muy llamativo. Hermano, este fin de semana se muda Sofía, ¿verdad? Sofía es joven, preciosa, y además su familia es de mucho dinero. Si una mujer tan gris y muerta de hambre como tú sigue aquí, Sofía se va a sentir muy incómoda. Oye, si de verdad no tienes a dónde ir, te puedo rentar mi viejo departamento. Te haré un descuento especial de familia. ¿Qué dices? Jaja. Daniela se tapó la boca y se rió a carcajadas. Sofía es una ejecutiva de cuentas en la empresa de Carlos y la mujer que será su nueva esposa. Es mucho más joven que yo. Y Carlos se paseaba con ella descaradamente, engañándome desde antes de exigir el divorcio exprés. Me dijo, ya no te veo como mujer. Merezco a alguien con más luz y juventud. Con esas palabras, trajo a sus abogados y me exigió firmar. Todos me insultaban al mismo tiempo. Inútil,
muerta de hambre, señora descarada. Cuchillos de palabras volaban hacia mí uno tras otro. Cualquier persona normal se habría echado a llorar o habría gritado para defenderse. Pero yo no dije ni una sola palabra. Solo me quedé mirando en silencio la taza de café sobre la mesa. Mi silencio les debió parecer miedo. Pensaron que no tenía argumentos para defenderme. La actitud de Carlos se volvió aún más prepotente. ¿Qué pasa, Ana? ¿Por fin te das cuenta de lo miserable que eres? ¿Crees que me vas a dar lástima llorando porque no tienes a dónde ir? Es inútil. Mi corazón no se va a ablandar ni un milímetro por ti. Carlos golpeó la mesa con fuerza y acercó su rostro al mío. Escúchame bien. Hoy mismo recoges tus cosas y te vas. Si mañana sigues aquí, llamaré a una patrulla por allanamiento de morada. Ya no quiero ver la cara de un estorbo como tú ni un segundo más. Como yo seguía sentada en silencio, la irritación de Carlos llegó a su límite. Si no te vas a mover por las buenas, tengo otra idea. Oye bien, le voy a marcar a tu padre en este instante. Carlos sacó violentamente su celular de última generación del bolsillo de su pantalón. Le voy a contar a ese ranchero muerto de hambre todos los problemas que me ha causado su hija defectuosa. Y le voy a gritar que venga a recoger a su estorbo ahora mismo. Carlos, con una sonrisa de triunfo, empezó a marcar el número de mi familia. Doña Carmen y Daniela aplaudían, animándolo a hacerlo. Yo miraba fijamente las yemas de los dedos de Carlos. En mi corazón, una llama fría ardía en silencio. Sí, márchale. Carlos, pronto te darás cuenta del estúpido error que estás cometiendo. El tono de llamada resonó en la sala. Luego, se escuchó el sonido de la conexión. «¿Bueno? ¿Don Arturo?» «Soy yo. Soy Carlos». Carlos empezó a hablar en voz muy alta, para que resonara en toda la habitación, sin darse cuenta de que ese era el conteo regresivo de su propia ruina. «Mire, hay algo sobre su hija que necesito que sepa». Carlos hablaba con un tono exagerado, como si estuviera hablando del peor vecino del barrio. «Sí, el juez ya nos dio el acta de divorcio la semana pasada, tal como le informé. Pero resulta que Ana sigue instalada en mi casa. Por más que le digo que se largue, parece que echó raíces en el sofá. De verdad que no tiene vergüenza». Mi padre debió decir algo al otro lado de la línea, porque Carlos soltó una risa burlona. ¿Que no tiene a dónde ir? Eso a mí no me importa. Yo tengo mi propia vida por delante. La próxima semana mi nueva esposa se muda a esta casa. No tengo tiempo para perder con una mujer sin estudios ni futuro como su hija. Sin estudios ni futuro. Al escuchar esas palabras, miré mi café ya frío y dejé escapar un suspiro. Los 20 años de matrimonio pasaron por mi mente como una película. Cuando me casé con Carlos, él era un empleado del montón en una empresa pequeña. Algún día pondré mi propia empresa y me haré millonario. Esa era su frase favorita. Yo creí en su sueño. Trabajé en doble turno, de la mañana a la noche, para sostener los gastos de la casa. Incluso cuando él corría de un lado a otro buscando créditos para emprender, yo nunca me quejé. Finalmente, Carlos logró fundar su anhelada empresa de logística. Al principio todo fue sufrimiento, pero tras una fuerte crisis económica en el país, tuvo un crecimiento increíble. Consiguió contratos corporativos importantísimos uno tras otro. El negocio despegó. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el director general de una empresa multimillonaria. Y hace 5 años, construyó esta mansión en la mejor zona de Lomas de Chapultepec. Pero, irónicamente, Carlos cambió por completo cuando la empresa tuvo éxito. Yo soy el director general. Tú comes gracias a mi dinero, así que cállate y obedece. Esa se convirtió en su nueva frase favorita. Empezó a salir a beber a bares de Polanco todas las noches y dejó de llegar a dormir. Para colmo, trajo a su madre, doña Carmen, y a su hermana Daniela desde su pueblo, y las instaló en la mansión. Mi suegra y mi cuñada me trataban como a una sirvienta. «Ana, el café está frío, hazlo de nuevo».
Cuñada, limpia mi cuarto con más cuidado. Dejaste tierra. Por más que me esforzaba, nunca recibí ni una palabra de agradecimiento. Y la gota que derramó el vaso fue su aventura con Sofía. El papá de Sofía es el dueño de una de las constructoras más grandes de Nuevo León. Si me caso con ella, mis contactos crecerán muchísimo más. Tú eres la hija de un don nadie, ya no estás a mi nivel. Diciendo eso, me trajo a los abogados, sin pensión, renunciando a todo. Ya te di la buena vida todos estos años, con eso deberías darte por bien servida, me dijo riendo. Doña Carmen y Daniela aplaudían felices. Por fin nos deshacemos de la mala suerte. Yo acepté firmar en silencio. No grité, no lloré, ni le reclamé nada. Simplemente dejé que sus abogados hicieran el trámite. Y ese silencio mío les hizo creer que yo era una mujer miserable que ya se había rendido. «Oye, ¿me estás escuchando, viejo?». El grito de Carlos me devolvió a la realidad. Le estaba alzando la voz a mi padre por teléfono. «Su hija no tiene modales porque usted la crió mal. Escúcheme bien. Venga a recoger a este estorbo hoy mismo antes de que anochezca. Si no viene, voy a tirar sus cosas y a ella misma a la banqueta». Carlos caminaba de un lado a otro de la sala, sintiéndose el rey del mundo. Doña Carmen intervino fingiendo preocupación. «Ay, Carlos, es inútil hablar con ese señor del pueblo. Seguro no tiene ni un peso partido por la mitad. A lo mejor está planeando sacarnos dinero con alguna demanda laboral. Mi mamá tiene razón. Ese par de muertos de hambre te van a querer chupar hasta los huesos». Daniela se reía a carcajadas. Carlos volvió a acercarse el celular a la cara. «¿Escuchó eso? Mi familia piensa lo mismo. No les voy a dar ni un solo peso. Es más, ustedes deberían pagarme a mí por todo lo que gasté manteniéndola estos años». Carlos y su familia decían lo que querían. Levanté la cabeza lentamente y miré la espalda de Carlos. «Carlos, realmente no entiendes nada, ¿verdad? No sabes por qué tu empresa consiguió esos contratos multimillonarios de la noche a la mañana, ni a nombre de quién está el terreno donde construiste esta casa». En ese momento, parece que mi padre le respondió algo en voz baja por teléfono. Carlos frunció el ceño, claramente molesto. «¿Qué? ¿Qué estupideces está diciendo? ¿Ya perdió la cabeza?». Carlos separó el celular de su oreja y puso cara de incredulidad. Luego, se encogió de hombros mirando a su madre y a su hermana. «Oigan esto, parece que al viejo ya le pegó la demencia». Empezó a decir locuras como: «Esa casa no es tuya, Carlos. El contrato de arrendamiento se cancela hoy». Carlos sonreía burlonamente mientras se volvía a acercar el teléfono a la oreja. «Mire, ya deje de decir locuras y venga por su hija». Pero las palabras de Carlos se cortaron de golpe. Vi cómo la sangre desaparecía por completo de su rostro, que hasta hace un segundo estaba rojo de furia. «¿Qué? No, no puede ser. Don Arturo, ¿qué acaba de decir?». La voz de Carlos tembló ligeramente. Un silencio escalofriante cayó sobre la enorme sala. Carlos, que minutos antes gritaba con la cara roja, ahora estaba pálido como si hubiera visto un fantasma. Sin embargo, esa conmoción duró solo un instante. Rápidamente frunció el ceño y gritó con furia: «¡No diga estupideces! Oiga, viejo, deje de decir tonterías. Tanta pobreza ya le fundió el cerebro. Ya me harté. No vuelva a llamar». Llevado por la ira, Carlos presionó violentamente el botón para colgar. Con la respiración agitada, arrojó el celular al sofá. «Ay, Carlos, hijo, ¿qué te dijo el papá de esa mujer?». Carlos se jaló la corbata con fuerza y soltó una carcajada forzada. «Nada, mamá. Parece que el viejo ya sufre de delirios. Me salió con que los verdaderos dueños de la casa vienen en camino para desalojarnos». «Ay, no puede ser». Daniela se agarró el estómago, riéndose a carcajadas. «Tanta hambre les hace creer que las mansiones ajenas son suyas. ¡Qué miedo!». Doña Carmen también aplaudió y se soltó a reír. Esta increíble mansión fue construida con la sangre y el sudor de Carlos. Con razón esta mujer es tan descarada,
Si la crío un padre loco. Las 3 personas me señalaban y se reían a carcajadas. Carlos ocultó por completo su nerviosismo anterior y volvió a mirarme con cara de triunfo. ¿Ya escuchaste, Ana? Tu papá está completamente loco. Asegura que la casa que yo construí está en un terreno que no me pertenece. Seguro los dos quieren colgarse de mi fortuna, pero no les voy a dar ni un centavo. Las palabras de Carlos estaban llenas de confianza. Él sabía que la casa estaba a nombre de su empresa corporativa, y como él era el director general, sentía que nadie podía tocarlo. Yo no le discutí. Simplemente dejé la taza de café frío sobre la mesa y los miré en silencio. Carlos, de verdad eres un estúpido. Todavía no te das cuenta de a quién le debes el éxito de tu empresa. Qué miserable eres. No tienes a dónde ir, no tienes dinero. La vida de una mujer sin valor como tú termina aquí. Daniela pateó una pequeña maleta que yo tenía a mis pies. Lárgate de una vez, ave de mal agüero. Tu presencia contamina el aire de esta casa. En ese momento ocurrió. El timbre de la entrada principal sonó con alegría. El rostro de Carlos se iluminó de inmediato. ¡No! ¡No me digas que...! Carlos salió rápidamente de la sala y abrió la puerta principal. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿No ibas a mudarte el fin de semana? Ay, Carlos, no aguanté las ganas y me vine antes. Una voz aguda y melosa resonó en el pasillo. La mujer que entró a la sala abrazando a Carlos era Sofía, su futura esposa. Es mucho más joven que yo. Vestía ropa de marcas exclusivas y dejaba a su paso un olor a perfume demasiado fuerte. «Pásale, Sofía, mi niña. Te estábamos esperando». Doña Carmen corrió hacia ella con una enorme sonrisa. Sofía sonrió coquetamente, pero de repente notó mi presencia en una esquina de la habitación y su sonrisa desapareció. Se tapó la nariz exageradamente y frunció el ceño con asco. «Oye, Carlos, ¿por qué sigue aquí esta señora?» «A ver, señora, usted y Carlos ya están divorciados legalmente. Nosotros vamos a empezar nuestra dulce vida de recién casados aquí, así que, ¿nos puede dejar en paz?» Ante los insultos de Sofía, doña Carmen y Daniela asintieron con la cabeza. Exactamente. El papá de Sofía es dueño de una gran constructora. La empresa de Carlos va a crecer muchísimo más ahora que se case con ella. Sofía sacó el pecho con aire de triunfo. Tiene razón, suegra. Con el poder de mi papá, los negocios de Carlos llegarán al nivel nacional. Así que, señora, haga el favor de desaparecer. Carlos rodeó los hombros de Sofía y me fulminó con la mirada. Sofía tiene razón. Oye, Ana, no permitas que mi amada Sofía siga pasándola mal. Voy a tirar tus maletas a la calle ahora mismo. En el momento en que Carlos estiró la mano de forma violenta para agarrarme del brazo, mi celular, que estaba junto a mí, empezó a sonar de forma clara y constante. Carlos detuvo su mano y chasqueó la lengua. ¿Quién molesta ahora? ¿Otra vez el loco de tu padre? Levanté el celular lentamente y miré la pantalla. El nombre de la persona que llamaba se mostraba con total claridad. Parece que esa pantalla entró en el campo visual de Sofía. La expresión de Sofía se congeló en un instante. «Ah». Un sonido ahogado escapó de los labios de Sofía. Abrió los ojos de par en par. ¿Por qué el nombre de mi papá aparece en la pantalla de esta señora? Ante la voz temblorosa de Sofía, Carlos y doña Carmen yadearon la cabeza, confundidos. El ambiente de la sala volvió a detenerse por completo. «¿Qué pasa, Sofía? ¿A poco conoces la cara del papá de Ana? Es un simple campesino de un pueblo de Hidalgo. Es imposible que la hija de un empresario multimillonario lo conozca». Carlos se rió por la nariz mientras se asomaba a ver la pantalla de mi celular. En la pantalla seguía parpadeando la palabra papá. Sofía seguía muy confundida, parpadeando rápidamente una y otra vez. No es eso, Carlos. Es que... Justo cuando Sofía iba a decir algo más, la llamada se cortó. Puse el celular boca abajo sobre la mesa en silencio. Sofía soltó un suspiro de alivio y su actitud cambió drásticamente. «Ay, qué susto. Creo que vi mal.
Es que por un segundo me pareció ver los mismos apellidos de mi papi. Sofía soltó una carcajada aguda, intentando ocultar el nerviosismo. Al escucharla, Carlos y doña Carmen también rieron, aliviados. Con razón. No me asustes así, Sofía. Es imposible que el papá de Ana y tu papá sean la misma persona. Carlos acarició el cabello de Sofía, riendo desde el fondo de su garganta. El padre de esta muerta de hambre jamás podría llamarse igual que un magnate. Doña Carmen se tapó la boca y se rió de forma exagerada. Sofía recuperó por completo la calma y me miró con una actitud aún más arrogante. De verdad, qué susto me diste. Pero pensándolo bien, es imposible. Mi papi jamás se relacionaría con una señora tan miserable. A ver, señora, ¿ya nos puede dejar en paz? Tome sus maletas sucias y váyase a otro lado rápido. Maletas sucias. Se refería a la única maleta de lona que yo había preparado. 20 años de matrimonio. Lo único que me llevaría de esta casa serían unos cuantos cambios de ropa. Sofía tiene razón, Ana. Voy a cortar de tajo cualquier lazo con mujeres como tú. Así que, lárgate de una vez. Doña Carmen y Daniela asintieron con fuerza. Vete a trabajar de rodillas limpiando casas. Deberías irte agradecida por los lujos que te dimos. Todos me llenaron de insultos. Una persona normal estaría temblando de ira en este momento. Pero yo estaba sorprendentemente tranquila. Sí, me voy a ir. Pero no me iré sin más. Aún no saben gracias a quién han podido vivir con tantos lujos. Miré fijamente el celular sobre la mesa. La llamada que Sofía aseguró haber visto mal. Eso no fue ninguna ilusión. El nombre de mi padre es Arturo Garza, y el nombre del dueño de la constructora gigante de la que Sofía tanto alardea también es Arturo Garza. Sofía no lo sabe. La señora pobretona, que está humillando frente a sus ojos, es en realidad la única hija heredera del grupo Garza Construcciones. En México, los grandes empresarios cuidan su seguridad al máximo, manteniendo a sus familias en el anonimato absoluto. Y el hecho de que la empresa de Carlos haya crecido tanto se debe únicamente a que mi padre movía los hilos para inyectarle capital. Me levanté lentamente. Al ver mi reacción, Carlos y los demás esbozaron una sonrisa desagradable. Vaya, por fin conoces tu lugar. Carlos se cruzó de brazos. Sí, me voy. Respondí con una voz tranquila. Pero Carlos, estás cometiendo un error legal muy grande. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Justo en el momento en que Carlos fruncía el ceño, mi celular volvió a sonar. El rostro de Carlos se puso rojo de ira en un instante. Otra vez ese maldito viejo muerto de hambre. ¡Qué terco! Carlos me arrebató el celular de las manos de manera violenta y lo estrelló con todas sus fuerzas contra el piso de mármol. La pantalla se hizo pedazos. ¿Qué haces? ¡Cállate! Te dije que en mi casa no vas a hacer lo que se te dé la gana. Carlos respiraba con dificultad por el coraje. Doña Carmen y Daniela aplaudían con alegría. Bien hecho, Carlos. Carlos miró con odio mi pequeña maleta de lona. Oye, ¿qué hay en esa maleta? Con una señal de Carlos, Daniela me arrebató la maleta y tiró todo sobre la alfombra. Un pequeño reloj plateado que me compré yo misma salió rodando. Vaya, este reloj es muy anticuado, pero todavía funciona. Oye, ¿y si lo llevo al Monte de Piedad? Daniela metió mi valioso reloj en el bolsillo de su vestido. Ese reloj es mío, devuélvemelo. Cuando extendí la mano, Carlos me dio un manotazo. Escúchame bien. Te vas a ir de esta casa literalmente solo con lo que traes puesto. A ver, dame tu cartera. Carlos metió la mano en el bolsillo de mi abrigo y me sacó la cartera a la fuerza. Sacó los billetes y me lanzó la cartera vacía a la cara. Sofía aplaudía emocionada. «¡Carlos, te ves tan varonil! Ahora sí, esta señora no tiene ni en qué caerse muerta». Me destrozaron el celular, me robaron mi reloj y mi dinero. Cualquier mujer caería en la desesperación. Pero yo no derramé ni una sola lágrima. ¡Qué lástima me dan! Aún no se han dado cuenta de que el abismo ya está bajo sus pies. Tal vez molesto por mi silencio, Carlos me dio un empujón. «¡Ándale, lárgate ya!
Caí sobre el frío piso de mármol de la entrada. Carlos abrió de par en par la pesada puerta de madera. Justo cuando pensé que finalmente me despediría de esta casa, el celular de última generación de Carlos empezó a sonar de forma insistente. ¿Mm? ¿El contador López? Carlos chasqueó la lengua. Rápidamente escondió su rostro enfurecido y contestó con tono sobrado. Bueno. ¿Qué pasó, López? Es mi día de descanso. Sin embargo, en el instante en que escuchó las palabras del contador, el color desapareció de su rostro. Toda su confianza se esfumó. Un silencio aterrador cayó nuevamente en la enorme entrada. La mano de Carlos temblaba incontrolablemente. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir López? ¿Que la UIF y el SAT nos congelaron las cuentas bancarias? ¿Y que todos nuestros clientes corporativos cancelaron los contratos por riesgo de lavado de dinero? El grito de Carlos resonó en la entrada. Doña Carmen y Daniela se callaron de golpe. «No diga estupideces. Nuestra empresa está facturando millones». El volumen de la llamada era tan alto que los gritos del contador se escuchaban hasta acá. No es ninguna broma. Los bancos bloquearon todo por una orden federal. Nadie nos va a pagar un peso. Y los proveedores están exigiendo su dinero. Director, ¿qué demonios hizo? Yo no he hecho nada. El problema principal viene del Grupo Garza. Al escuchar ese nombre, Sofía dio un respingo. El área legal del Grupo Garza nos metió una demanda hoy mismo. Cancelan toda la alianza comercial y exigen el pago inmediato de todos los pagarés que firmamos. Si no pagamos hoy, la empresa se va a la quiebra y a nosotros nos meten a la cárcel por fraude. ¿Qué? ¿El Grupo Garza nos demandó? Carlos miró a Sofía, que estaba parada a su lado. López, esto tiene que ser un error. Sofía, la hija de don Arturo Garza, está parada a mi lado ahora mismo. Carlos miró a Sofía con ojos suplicantes. «Es verdad, ¿no, Sofía? Tu papá no mandaría a congelar nuestras cuentas». Sofía asintió repetidamente y le gritó al teléfono. «Oiga, señor contador, mi papi jamás haría algo así. Es un error del SAT». Sin embargo, la respuesta del contador López fue fría. «Director, ¿todavía sigue creyendo esa mentira? ¿Que Sofía es la heredera de los Garza? No me haga reír». «¿Qué dice?» La voz de Carlos se quebró. «Esa mujer es la hija del dueño de un tallercito en las afueras de la ciudad. Sí, su padre se llama Arturo Garza, pero es solo un homónimo. Todos en el medio saben que la verdadera hija del dueño del Grupo Garza vive en el anonimato absoluto por seguridad». En ese instante, el ambiente en la entrada se congeló. «¿Qué?» Carlos giró lentamente el rostro hacia Sofía. Doña Carmen y Daniela también la miraban incrédulas. «¿Tú no eres la hija del dueño de la constructora Garza?» La actitud prepotente de Sofía había desaparecido por completo. Estaba sudando frío y dio un paso atrás. «No, Carlos. Yo nunca dije que fuera la heredera millonaria. Tú fuiste el que se confundió por el nombre y me empezaste a regalar bolsas de marca». A Carlos casi se le cae el celular. «No me salgas con eso. Yo le firmé el divorcio a mi esposa por ti. Ese es tu problema. Tú solo te dejaste cegar por mi juventud». Sofía mostró su verdadera cara y le empezó a gritar a Carlos. Doña Carmen se adelantó tambaleándose. «No, no puede ser. ¿Qué va a pasar con esta mansión? ¿Y con nuestra vida de lujos?» Daniela entró en pánico y se agarró la cabeza. «Me niego a volver a lavar platos. Hace unos minutos me llamaban parásito y se reían a carcajadas. Y ahora tiemblan con caras de terror». Yo seguía sentada en el frío piso de mármol. «Así es, Carlos. El contador tiene razón. Y la verdadera heredera del Grupo Garza estuvo a tu lado todo este tiempo, cocinando y limpiando tu casa». Me levanté lentamente. «Carlos». Cuando pronuncié su nombre con calma, Carlos se giró hacia mí. En sus ojos no quedaba ni una gota de arrogancia. Solo había terror. «¿Tú? ¿Qué significa esa mirada?» En ese momento, se escuchó el sonido violento de varios autos frenando de golpe afuera de la casa. A eso le siguió el sonido de puertas cerrándose de golpe. «¿Qué pasa ahora?» Carlos miró atemorizado hacia afuera. «Ay, tal vez es mi papi que viene a explicarnos».
Sofía intentó aferrarse a una esperanza absurda. Carlos abrió la pesada puerta principal de golpe. La persona que estaba parada ahí no era el papá de Sofía. Había varias camionetas blindadas estacionadas frente a la reja. De ellas habían bajado varios hombres de traje oscuro. Y desde el centro, un hombre mayor, de complexión robusta, caminó hacia nosotros con una presencia imponente. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado. Carlos retrocedió arrastrándose. ¿Quiénes son ustedes? Llamaré a la patrulla por allanamiento. El hombre mayor se detuvo en silencio frente a la puerta. A su lado, un hombre delgado con lentes de armazón plateado dio un paso adelante. Llevaba un portafolios de cuero. Nosotros somos los que trajimos a la autoridad, director Carlos. El hombre de lentes señaló a las personas que venían detrás de él. Soy el director jurídico del Grupo Garza Construcciones. Y venimos acompañados por un notario público y un actuario del juzgado de distrito. Hoy venimos a ejecutar una orden federal. Grupo Garza. El rostro de Carlos se puso pálido como el papel. ¿Por qué gente del Grupo Garza vendría hasta mi casa? Espera. Carlos esbozó una sonrisa tensa y forzada. Ah, ya entiendo. Lo de las cuentas congeladas fue un error y vienen a disculparse. El abogado suspiró fríamente. No venimos a disculparnos. El actuario está aquí para notificarle un embargo precautorio y tomar posesión inmediata de este inmueble. ¿Embargar? La sonrisa desapareció del rostro de Carlos. Doña Carmen y Daniela gritaron asustadas. Oiga, esta es la mansión de Carlos. No vamos a dejar que unos mafiosos nos saquen. El abogado las miró con frialdad. Director Carlos, está usted muy equivocado. El terreno de esta casa es propiedad del Grupo Garza. Su empresa solo firmó un contrato de arrendamiento. Y la construcción se hizo con un crédito corporativo que nosotros le otorgamos. Sí, pero yo he estado pagando cada mes. Así es. Pero ante los reportes de desvío de fondos, el contrato exige el pago total de la deuda en una sola exhibición en un plazo de 24 horas. Sus cuentas están congeladas por el SAT y la UIF. No tiene cómo pagar. Por lo tanto, el actuario procederá a sellar la propiedad en este momento para evitar que sustraigan bienes. Eso es una locura. Carlos gritó como enloquecido. Yo soy el director general. Este es mi castillo. Justo cuando Carlos intentó protestar, doña Carmen me jaló fuertemente del brazo y me aventó al frente. Todo esto es por tu culpa. Eres un ave de mal agüero. Ponte de rodillas y ruégales que se vayan. Y Carlos, arrastrándose por el suelo, me señaló con el dedo. Sí, es ella. Esta es mi exesposa Ana. Les dejo a esta mujer como garantía. Hoy mismo el juez nos divorció. Ella es una muerta de hambre. Llévensela a ella, pero déjenme mi casa. No dudaron en ofrecerme como sacrificio para salvarse de las deudas, pero yo no opuse resistencia. Mi mirada estaba fija en aquel hombre mayor que había permanecido callado todo el tiempo. Suficiente. Una voz gruesa y profunda retumbó en la entrada. Era la voz del líder del Grupo Garza. El hombre dio un paso al frente y la escolta le abrió paso. La mirada afilada del hombre se detuvo en mis pertenencias tiradas en el piso y en mi celular destrozado. En lo profundo de sus ojos ardía una llama de furia silenciosa. ¿Usted es el dueño del Grupo Garza?, preguntó Carlos temblando. El hombre lo ignoró por completo y solo me miró fijamente a mí. Y de sus labios salieron palabras que nadie, absolutamente nadie en esa sala esperaba. Siento haber llegado tarde, mi niña. ¿Estás bien, Ana? ¿No te lastimaron? Su voz, que hace un segundo era aterradora, ahora era cálida y protectora. El aire en la enorme entrada se congeló. Un sonido patético escapó de la boca de Carlos. ¿Ana? ¿Por qué este hombre tan poderoso llamaba a su exesposa con tanta familiaridad? El cerebro de Carlos hizo cortocircuito. ¿Qué? Oiga, ¿qué acaba de decir? El hombre, mi padre, lo atravesó con una mirada fulminante. Al parecer, has tratado a mi única hija de una manera bastante cruel, Carlos. Su voz era pesada y fría como el hielo. Ah, hija.
¿De quién está hablando? ¿De Ana? Carlos soltó una risa nerviosa y loca. Ja, ja, ja. ¿Qué clase de broma es esta? El papá de esta mujer es un campesino que vive en un pueblo de Hidalgo. Es imposible que un gran empresario como usted sea su padre. Doña Carmen y Daniela alzaron la voz apresuradamente. Sí, es verdad. Es imposible que esta mujer sea la heredera de un imperio. Si todos los días iba al tianguis a buscar las verduras más baratas. Seguro este señor es un estafador. Se negaban a aceptar que la mujer pobre a la que tanto habían humillado era en realidad la figura intocable del mundo empresarial. Mi padre resopló con desdén. ¡Qué familia tan ignorante! Licenciado, enséñeles el acta constitutiva. El abogado dio un paso al frente y desplegó un documento notariado. Mire con atención. Acta constitutiva del Grupo Garza Construcciones. Presidente del Consejo de Administración, Arturo Garza. Hija y heredera universal, Ana Garza. Letras claramente impresas en el papel oficial. Al verlas, la última gota de sangre huyó del rostro de Carlos. Mentira. ¿Arturo Garza? Pero entonces, esa casita humilde en la que pedí su mano... Mi padre suspiró profundamente. Esa es solo la casa del velador de una de mis haciendas en Hidalgo. Te recibí ahí a propósito. Quería ponerte a prueba. ¿Ponerme a prueba? Así es. En México, las familias como la nuestra deben mantener un perfil bajo por seguridad. Pero Ana fue más allá. Quería que la amaran por lo que era, no por su cuenta bancaria. Pero cuando te vi, supe que eras un hombre débil, ambicioso y superficial. Las palabras de mi padre se clavaron como dagas en el pecho de Carlos. Te casaste con ella, y en cuanto empezaste a ganar dinero, olvidaste quién te dio la oportunidad. ¿Por qué no me dijiste la verdad en ese momento?, gritó Carlos, casi fuera de sí. Si hubiera sabido que eras la hija de un millonario, te habría tratado como a una reina. ¡Cállate! El grito de mi padre resonó como un trueno. Carlos cayó de sentón, aterrorizado. Lo único que acabas de demostrar es que no vales nada sin dinero de por medio. Mi padre lo miró con asco. Tu empresa nunca creció por tu talento. Yo moví los hilos. Yo obligué a los bancos a darte los créditos y forcé a las empresas a contratar tu logística. Todo porque eras el esposo de mi hija. El terreno de esta casa, los créditos, todo era mío. Y para colmo, la insultaste, la engañaste y la forzaste a firmar un divorcio exprés. Cortaste la única rama que te mantenía a salvo. Carlos se quedó con la boca abierta, incapaz de respirar. La esposa a la que menospreciaba era la dueña del mundo en el que él vivía. Y la nueva esposa que él eligió resultó ser un fraude. Grandes lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Carlos. Se puso a gatas y se arrastró hasta mis pies. «Ana, perdóname. Yo me equivoqué». Carlos se aferró a mis zapatos llorando a gritos. «Yo no firmé bien el divorcio. Podemos meter un amparo». «Yo te amo. Sofía no me importa». Hace apenas unos minutos me gritaba «¡Lárgate!» y ahora suplicaba por su vida en el piso. «Qué lástima, Carlos, ya es tarde». «¿Qué?» «El juez ya dictó sentencia porque tú mismo presionaste el trámite. No pedí pensión alimenticia porque no necesito tus migajas. El divorcio es oficial e irreversible. Ahora no somos más que dos completos extraños». «Mentira. Dime que es mentira, Ana». Mi padre soltó una carcajada fría. «Señor actuario, proceda con el desalojo». «Entendido». El actuario judicial dio la orden y elementos de seguridad privada entraron a la casa. «No, no entren a mi casa». Carlos intentó detenerlos. Como le informé, esta propiedad queda asegurada a partir de este momento para el pago de la deuda. Tienen 5 minutos para desalojar solo con lo que llevan puesto. Doña Carmen corrió hacia nosotros. «No es justo. Nosotros le dimos 20 años de techo a esta mujer». «Guarde silencio, señora». El abogado la interrumpió tajantemente. «Tenemos las grabaciones y pruebas de las transferencias irregulares que su hijo hizo a sus cuentas personales. Si no salen ahora mismo, daremos aviso al Ministerio Público». «¿Ministerio Público?
Daniela empezó a gritar histéricamente. «Todo esto es culpa tuya, mamá. Tú me dijiste que agarrara su reloj». «Cállate, Daniela». La familia que se creía de la alta sociedad ahora se peleaba a gritos en la puerta. En ese momento, Sofía intentó escabullirse hacia la salida, pero el abogado le cortó el paso. «¿A dónde cree que va, señorita Sofía? Yo soy una víctima. Carlos me engañó. Tenemos pruebas de que usted aceptó bienes comprados con dinero desviado de la empresa. Los auditores revisarán hasta el último centavo». Sofía miró a Carlos con odio. «Director de porquería, me arruinaste la vida». Carlos, abandonado y humillado por la mujer que eligió, colapsó en el piso. Mi padre dio el ultimátum. Se acabó el teatro. «Sáquenlos de mi propiedad». Los guardias escoltaron a Carlos, doña Carmen, Daniela y Sofía hacia la calle. «¡No! ¡Mis bolsas de marca! Carlos, haz algo». Fueron arrojados a la banqueta frente a la exclusiva avenida. La pesada puerta de madera se cerró con un golpe seco, el sonido que anunciaba el fin de su falsa vida de millonarios. En la enorme sala solo quedamos mi padre, los abogados y yo. Respiré profundamente. «Ana». Mi padre me abrazó. «Aguantaste mucho, hija. Vamos a casa». «Sí, papá». Finalmente, una lágrima de alivio corrió por mi mejilla. Sin embargo, esto no era el final. Para Carlos, el verdadero infierno apenas comenzaba. Días después, Carlos enfrentaba una pesadilla mayor. «¡Abran! ¡Devuélvanme mis cosas!». Los gritos de Carlos resonaban del lado de afuera de la reja. Ahora lucía sucio y desesperado. Daniela y doña Carmen lloraban en la banqueta. Habían empeñado el reloj de plata que Daniela me robó en el Nacional Monte de Piedad. Pero al ser un reloj con un diamante oculto incrustado en el reverso, el valuador activó la alerta de robo. Fueron detenidas temporalmente y ahora enfrentaban un proceso penal que las obligó a huir a un pueblo lejano para evitar la vergüenza y los altos costos legales. Mientras tanto, en una sala de juntas, yo estaba sentada junto a los abogados frente a Carlos. Carlos había suplicado una reunión de conciliación. «Ana, por favor, dile a tus abogados que detengan la demanda. Si el SAT me embarga, pierdo mi sistema logístico. El código que yo desarrollé con mi propio cerebro es lo único que me queda». Carlos golpeaba la mesa de la sala de juntas. Aún creía que poseía un talento especial. «Yo soy un genio. Puedo empezar de nuevo». Le respondí con una voz muy tranquila. «Ese sistema que tú juras que es tuyo. ¿Te acuerdas cuando estabas atascado y yo te di una libreta con apuntes?» La cara de Carlos tuvo un pequeño tic. «Fueron garabatos. Yo hice el código». «No, Carlos. Antes de casarnos, yo era ingeniera de software senior en los proyectos del Grupo Garza. Yo oculté mi currículum para ser tu esposa. Todo el código base de ese sistema lo programé yo mientras tú dormías o te ibas de fiesta». «¿Qué?». La boca de Carlos se abrió de par en par. El abogado sacó un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMP. «Señor Carlos, las fechas de registro de esas patentes son anteriores a la creación de su empresa. Y la titular de los derechos de autor es la ingeniera Ana Garza. Ayer un juez federal dictó una medida cautelar. Usted tiene estrictamente prohibido usar o comercializar ese software». Carlos comprendió la magnitud de su estupidez. La esposa a la que menospreciaba le había dado el cerebro y el dinero para triunfar. Y él la había echado a la calle por una mujer que solo quería su billetera. «¡Ah! ¡Ah!». El ego de Carlos se rompió en 1000 pedazos. «El día que me llamaste producto defectuoso, decidí que te iba a quitar todo lo que no te pertenecía. No tenías talento, Carlos. Solo me tenías a mí». Me puse de pie y caminé hacia la puerta. «Ana, espérate». «Perdóname, no me dejes en la calle». Los gritos miserables de Carlos rebotaban inútilmente en la sala. Semanas después, las noticias financieras en México reportaron la caída de una prometedora empresa de logística, cuyo director fue vinculado a proceso por fraude fiscal por parte de la Fiscalía General de la República, FGR. Hoy,
Estoy parada frente al enorme corporativo del Grupo Garza. Ya no tengo que esconder quién soy. El odio se ha ido. El dolor de 20 años también. Y mientras el viento cálido de la ciudad agita mi cabello, sé que por fin estoy lista para escribir mi propia historia.